El anarquismo. Las más bellas ideas de emancipación individual y social. Quizá el sistema y el pensamiento sobre el que se han vertido mayores falsedades. En España hubo una época en la que era el movimiento social y político con mayor fuerza. En los últimos años, es cierto, ha habido voces políticas que se han querido presentar como muy críticas con ese periodo conocido en España como transición a la democracia. Bueno, yo creo que esa crítica es muy matizable y que es necesaria siempre una mayor profundización, recordando, por supuesto, la visión anarquista al respecto. Claro, sin perder la autocrítica, ya que culpar exclusivamente a factores externos del declive de un movimiento pues es demasiado sencillo, pero por supuesto hay que recordar el silenciamiento y la criminalización de un movimiento libertario que no quiso participar en ese proceso de domesticación política y sindical. Con la muerte del dictador Franco el 20 de noviembre de 1975 comenzaba el periodo que se conoce como transición en España. En un principio se trataba del fin de una dictadura y del comienzo de una nueva época de supuesta libertad y alegría. Durante los últimos años del franquismo, la universidad se había convertido en un importante campo de oposición al régimen. Además, la práctica de libertad de los estudiantes les había acercado al anarquismo, influidos en gran medida por lo ocurrido en París en mayo de 1968. En localidades de todo el país, en institutos y en universidades, se empezaron a crear grupos de afinidad anarquistas. En Madrid, incluso, el movimiento libertario germinaba en los diferentes puntos de la ciudad, creándose toda una federación anarquista de barrios. Así, de manera lenta, a partir de 1973, todos esos grupos libertarios se empezaron a coordinar para reconstruir las estructuras sindicales de la CNT en el momento que se confirmara el fin del régimen franquista, algo que parecía muy cercano. Los jóvenes militantes estaban tomando contacto con los veteranos, uniendo distintas generaciones para revitalizar el movimiento. Tras la muerte del dictador se aceleró la reconstrucción de la Confederación Nacional del Trabajo. En diciembre de 1975 se celebró una asamblea en Madrid con la asistencia de 2 centenares de personas, donde se decidió reconstruir la organización y se nombró un provisional comité regional de centro hasta que pudiera celebrarse un pleno nacional de regionales. Los grupos de afinidad repartidos por todo el país, con una actividad en mayor o en menor medida en los últimos años, se convirtieron de manera automática en sindicatos de ramo o de oficios varios. El Pleno Nacional de Regionales de la CNT se celebró en Madrid en enero de 1976, considerando que el capitalismo español había entrado en una fase en la que sus contradicciones se habían agudizado. Si la burguesía más inmovilista y tradicional no consideraba necesaria ninguna reforma, otra burguesía de carácter más progresista sí creía que ese cambio era imprescindible para homologar la democracia española con las existentes en el resto de los países occidentales. Por supuesto, la organización anarcosindicalista contemplaba que eso solo constituía una artimaña para seguir explotando a la clase trabajadora e implantar en el país una pseudodemocracia. Frente a ello, la CNT confiaba en un sindicalismo independiente de los partidos, con el concurso de los trabajadores y la práctica de la acción directa, en permanente confrontación con todo sistema de opresión y explotación en aras de la revolución social. En los 3 meses siguientes a la muerte de Franco, el proceso de la reconstrucción de la CNT, con sus sindicatos confederales y la coordinación de los diferentes núcleos locales, era ya incuestionable. En julio de 1976, con la celebración de un segundo Pleno Nacional de Regionales y la elección de un primer Comité Nacional regular, ese proceso de reconstrucción puede darse por concluido de manera exitosa. Una evidencia de la gran proyección social de la CNT y del movimiento libertario en general durante la transición lo tuvo el mitin de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes el 27 de marzo de 1977. Es un hecho que posteriormente la historia oficial, con su intento de idealizar este periodo, ha tratado constantemente de obviar. Aunque este es el primer mitin de gran calado que se produce tras la muerte del dictador, durante el año 1976 el anarcosindicalismo ya había dado muestras de fuerza en otros actos de menor envergadura. Hay que insistir en que el anarquismo se esforzó de verdad por llevar a cabo otra transición que acabara con el franquismo, pero en lucha radical contra el capitalismo y el poder político.
Se baraja la cifra de unas 30.000 personas, lo cual sorprendió muy gratamente en su momento, que llenaron la plaza de toros de San Sebastián de los Reyes, un lleno completo tanto de las gradas como del ruedo. Los oradores fueron representantes del Comité Nacional de la CNT y de algunas de sus regionales. El acto tuvo una gran repercusión mediática y se llegó a hablar de una reaparición del anarquismo en el país. Otros actos en julio de ese año, esta vez en la ciudad de Barcelona, como fueron el mitin de Montjuïc y las Jornadas Libertarias Internacionales, con la participación de cientos de miles de personas, confirmaron que el movimiento libertario mostraba síntomas esperanzadores para llegar a tener un gran calado social. Además de la masa de trabajadores, artistas de todo tipo, pensadores y numerosos intelectuales se identificaban con el anarquismo. La CNT y el anarquismo suponían una poderosa alternativa al reformismo político y sindical. Es por eso que el Estado iba a tomar cartas en el asunto. Los llamados Pactos de la Moncloa, comienzo de los futuros acuerdos sociales, en octubre de 1977, fueron firmados por gobierno, oposición, patronal y por los sindicatos que a la postre se convertirían en oficiales subvencionados del Estado, la Unión General de Trabajadores y, a pesar de algunas reticencias iniciales, finalmente también las comisiones obreras. El pretexto de tal acuerdo era la necesidad de afrontar la crisis económica que asolaba el país y de reducir la tasa de inflación. La realidad es que aquel acuerdo, con la imposición de los topes salariales, garantizaba el margen de beneficios del capitalismo en España y consolidaba las desigualdades de salario sobre aquellos que realizaban los trabajos más duros. La CNT obviamente se negó a firmar y organizó una manifestación contra los pactos de la Moncloa, la primera que realizaba en la transición, a la que asistieron unas 10.000 personas. Al término de la misma se incendió la sala de espectáculos Scala, perdiendo la vida 4 trabajadores. Rodolfo Martín Villa, al frente del Ministerio de la Gobernación, culpó rápidamente al movimiento anarquista de aquel atentado y algunos medios generalistas de Barcelona trataron también de criminalizar al movimiento libertario. Visto hoy, el caso Scala es otro indignante caso de terrorismo de Estado, con sus provocadores infiltrados, con el fin de anular un movimiento social verdaderamente independiente. No obstante, por supuesto, hay que reconocer otros factores que condujeron al debilitamiento del movimiento libertario. Para ser sinceros, hay que reconocer que ese crecimiento orgánico de la CNT durante la transición se produjo gracias a una generosa política de puertas abiertas. Se acogió a todo grupo e individualidad que se considerara libertario y que se identificaba con la antaño poderosa CNT. Nadie quedó excluido, ninguna tendencia del exilio, ni toda suerte de grupos heterogéneos, cristianos, marxistas heterodoxos deseosos de apartarse de la realidad penosa de la Unión Soviética. Incluso se dice que alguna tendencia nacionalista procedente del País Vasco trató de llevar la organización a su terreno, aunque afortunadamente la abandonaría pronto. Los viejos militantes anarcosindicalistas, junto a los jóvenes que verdaderamente comulgaban con el anarquismo, eran a pesar de todo una tendencia mayoritaria, por lo que los intentos para cambiar el rumbo de la CNT fueron imposibles. La Federación Anarquista Ibérica también se había reconstituido, lo cual ayudó a la clarificación ideológica, aunque también corrió el manido bulo del control autoritario de la CNT. El punto más polémico en el enfrentamiento entre los anarcosindicalistas y las otras tendencias estuvo en la estrategia laboral y sindical. La moción aprobada por la mayoría del quinto Congreso de la CNT, en diciembre de 1979, estaba en consonancia con el sindicalismo revolucionario clásico. La acción directa y el rechazo de los comités de empresa y de la participación en las elecciones sindicales, así como de los deliberados y de las subvenciones estatales. Esta confrontación fue el origen de la posterior y conocida escisión, pudiendo finalmente los partidarios del anarcosindicalismo conservar las históricas siglas de Confederación Nacional del Trabajo. Yo creo que el declive del anarquismo a finales de los años 70, en pleno auge e irreductible ante las tácticas de apaciguamiento a nivel político y sindical, con los pactos de la Moncloa, el llamado juego democrático, estuvo producido en gran medida por esa estrategia de silenciamiento y criminalización por parte del Estado. Aunque a mí me gusta ser muy cauto con esto, quizá no es muy atrevido decir que también las escisiones, promovidas en su momento por personas que poco parecían tener que ver con el anarquismo, también pudieran haber estado diseñadas de antemano. En cualquier caso, no por habitual, es menos apropiado recordar la frase de Lampedusa para definir a la transición española. Es necesario que todo cambie para que todo siga igual.
El gran colofón para ese periodo llamado transición en España sería la victoria en las elecciones y la entrada en el gobierno del Partido Socialista en 1982. Sería el definitivo apaciguamiento de la clase obrera y políticas como la reconversión industrial o la entrada en juego de las multinacionales. Yo creo que para comprender el penoso estado actual en España y para trabajar por un movimiento social verdaderamente autónomo e independiente, es necesario recordar y profundizar en la historia. Dejaré en la descripción del vídeo algunos enlaces que me han servido de fuente para la elaboración de este vídeo. Hasta muy pronto.